Hola y bienvenidos. Hoy es miércoles 24 de diciembre de 2025. Hola, ¿qué tal? Para nuestro análisis de hoy tenemos un material que de verdad da para pensar. Es un capítulo de un libro llamado El mundo según mi Jauría. Ajá. El capítulo se titula Crimen organizado y corrupción. Y el contexto es muy particular. Tenemos a 5 pensadores, a los que el texto llama una jauría, que observan y dialogan sobre grandes temas desde su terruño. Sí. Nuestra misión, entonces, es desglosar cómo este capítulo usa una escena casi de película y el diálogo de estos personajes para hacer una radiografía Profunda. muy profunda de la naturaleza del crimen organizado y su relación, que es casi simbiótica, con el poder. Y es una radiografía que va más allá. O sea, no es el análisis periodístico o sociológico al que estamos acostumbrados. No, para nada. Lo que tenemos aquí es lo que el propio texto llama una anatomía de la sombra. Nos invita a dejar de ver el crimen como una anomalía, ¿no? Como algo que está en los márgenes. Exacto. Y empezar a verlo como una estructura paralela que compite con el Estado y que en muchos casos, pues, termina reemplazándolo. Claro. Lo fascinante es cómo cada personaje de la jauría aporta una perspectiva distinta, y juntos van construyendo un mapa del problema, desde la falla del Estado hasta la legitimidad social que el crimen puede llegar a construir. Y todo a partir de una imagen muy concreta. Exacto. Vamos a ver cómo una simple camioneta negra que irrumpe en una finca se convierte en una metáfora de algo mucho, mucho más sistémico. Bien, entonces vamos a desempacar esto. El capítulo arranca con esa imagen que es potentísima. Sí. Una camioneta negra a toda velocidad que huye de algo y se mete en la finca sin pedir permiso. No hay contexto, solo la acción cruda y una pregunta que lo define todo. Que es la clave de todo. ¿De qué o de quién se huye cuando la ley es solo un rumor? La reacción de la jauría es inmediata, y Dylan, él es quien pone la primera pieza en el tablero, con una frase demoledora. Uf, tremenda frase. El crimen no espera permisos. Espera vacíos. Exacto, espera vacíos. Y esa frase, fíjate, es el corazón de la primera parte. Fíjate que no se presenta el crimen como una fuerza invasora que rompe puertas, No, sino como una consecuencia, casi como el agua que se filtra por las grietas. La camioneta no pide permiso porque el portón está abierto. porque puede entrar. Claro, porque la frontera entre lo seguro y lo peligroso, entre adentro y afuera, ya es difusa. Y los personajes lo entienden al instante. Juan, que es el más cínico del grupo, Sí, da un paso más allá y dice algo que te hiela la sangre. El crimen ya no es la sombra que sigue al cuerpo, sino el arquitecto que diseña el edificio. O sea, ya no es un parásito, es un creador de realidades. exacto. Y ahí es cuando Pancho, el existencialista, lanza una duda que es casi una puñalada. ¿Y si el crimen florece porque aprendió a parecer más útil que el Estado? Esto nos lleva de lleno al núcleo del argumento, la eficacia brutal del crimen frente a la lentitud, la burocracia del Estado. La gente no tiene tiempo para esperar. Exacto. Y eso nos saca de la discusión moralista de buenos contra malos. Frenty, que es la voz confuciana del grupo, lo clava con una definición brillante. ¿Cuál es? La eficacia cuando se divorcia de la ética no organiza, coloniza. ¡Wow! ¡Qué potente! Pensemos un momento en una empresa que usa prácticas abusivas para entregar un producto más rápido y barato. En términos de mercado, es eficaz. Claro. Pero lo que hace es colonizar los derechos de sus trabajadores. El texto aplica esa misma lógica al crimen. Su producto es el orden, la seguridad, la resolución de problemas, y lo entrega ya, sin importar el costo ético. Claro, y la conversación de la jauría deja claro que no estamos hablando de delincuentes comunes. Estamos hablando de una operación con estrategia, método, Una arquitectura con planes y financistas. frente, sino reemplazarlo pieza por pieza, servicio por servicio. Y eso lleva a la pregunta final de Pancho en esta sección, que es realmente devastadora porque nos obliga a admitir un fracaso colectivo. Él pregunta, ¿qué hacemos cuando el crimen deja de ser enemigo y se vuelve alternativa? Es terrible esa pregunta. Es terrible porque implica que la gente no está eligiendo el mal por sobre el bien. Está eligiendo lo que funciona por sobre lo que no. Y ese es un fracaso no solo del gobierno, No, sino de la comunidad entera en ofrecer un proyecto de vida más atractivo. pero la cosa no se queda ahí, ¿verdad? Porque una cosa es llenar un vacío
Y otra muy distinta es empezar a fusionarse con la estructura que dejó ese vacío. El análisis se pone mucho más turbio cuando empiezan a hablar de que el crimen y el Estado ya no son rivales, Sino socios. sino socios. Socios en una alianza no escrita, tejida con lo que el texto llama permisos tácitos y costumbres. Me fascinó la metáfora que usa Fenty para describirlo. ¿La de la telaraña? Esa misma, como esas telarañas que solo se ven cuando entra el sol de lado. No es un contrato firmado en una oficina. No, es invisible. Es una red invisible de favores, de miradas para otro lado, de conveniencias mutuas que sostiene todo el sistema. Y es ahí donde Anubis, con su visión más sistémica, da en el clavo. Su frase es para enmarcarla. A ver, El crimen no coapta, contrata, no negocia, integra. eso lo cambia todo. Todo. No es que el narco soborne al juez para que lo libere, es que lo contrata para que le garantice un resultado predecible, como si fuera un servicio legal. No negocia con el político. No. Le financia la campaña para integrarlo a su red de negocios. Es un cambio de paradigma fundamental. El objetivo ya no es torcer el sistema para tu beneficio. No, es ser el sistema, controlarlo desde adentro. Claro. Por eso el texto habla de una nueva gramática del poder, donde las palabras alcaldes, ministros, narcos ya no son opuestos. Son parte de lo mismo. Son simplemente nodos en el mismo ecosistema de poder. Y el resultado es que la legalidad se vuelve variable. Depende de quién seas y a quién conozcas. El ejemplo que dan sobre Chile es brutal por lo cotidiano que suena. Sí, El contraste entre el escándalo mediático por alguien que roba una gallina y la normalización de delitos de cuello blanco, como, no sé, la financiación ilegal de campañas políticas. claro. La conclusión de Dylan es lapidaria. Cuando el atajo se vuelve norma, la ética se convierte en anécdota. Y la ley, en escenografía, es puro teatro. Y para que no parezca un fenómeno nuevo, el texto lo conecta con un ejemplo histórico muy potente, la llamada pacificación de la Araucanía en Chile, Ah, claro. que se presenta como una gesta del Estado, pero que en realidad fue financiada en gran parte por intereses privados que usaron al aparato estatal como su maquinaria de expansión. O sea que esto viene de lejos. Esto demuestra que estas alianzas público-privadas para fines turbios tienen raíces muy profundas en la historia de la región. La conclusión es que el Estado no está siendo derrotado en una guerra, está siendo colonizado silenciosamente desde adentro. Hasta que se invierten los papeles. Hasta que llegamos a un punto de inversión total, donde el delincuente legisla y el lavador inaugura plazas. Y aquí es donde el análisis da un giro y se vuelve para mí todavía más complejo, porque deja de hablar de las élites y se mete con la base social del crimen. Sí. El capítulo introduce esto con una anécdota muy simple. Un vecino necesita leña y, en lugar de seguir un conducto formal, se la pide al patrón. Y Pancho lo resume así. Hay cosas que no se pagan en plata, pero igual tienen precio. Exactamente. Ahí se explora cómo el crimen organizado no solo acumula poder económico, sino capital social. Legitimidad. Construye legitimidad a través de la eficacia. Dylan lo dice muy claro. La gente no es tonta, es práctica. Si el Estado te ofrece un formulario y 3 meses de espera, Sí, y el patrón de la zona te lo soluciona en una tarde, la elección es pragmática. No es una declaración moral, es supervivencia. es pura supervivencia. Y Fenty le pone un nombre increíble a esto. El odio a la espera. El odio a la espera. Me parece una frase genial, porque captura una emoción muy profunda. No es solo impaciencia, No, es la humillación de sentir que tu tiempo no vale, que tu urgencia no le importa a nadie. El crimen entiende esa herida y la explota. No busca que lo amen, busca obediencia. y la consigue. Y la consigue con 2 herramientas muy simples: velocidad y memoria. Resuelve rápido y no se olvida del barrio, no se olvida de quién le fue leal. A eso el texto lo llama gobernanza sin firma. Es un contrato social implícito, No escrito. no escrito. El patrón cuida, la gente obedece. Esto crea una cultura donde la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve, pues, irrelevante. Lo que importa es lo que funciona. Claro. Y así llegas a la situación que describe Juan, donde hay comunas enteras en las que el alcalde manda solo si el patrón no está de mal humor. ¡Wow! Es una sustitución completa y silenciosa del Estado, que ha perdido toda relevancia en la vida cotidiana de la gente porque sencillamente no resuelve nada.
Y esto nos lleva a las externalidades, ¿no? A todo lo que el crimen produce a su alrededor sin quererlo directamente. Sí, se crea una cultura donde el que sigue las reglas es un ingenuo, El tonto. donde el atajo es la norma. El tejido social se fractura, la confianza en las instituciones se evapora, y la conclusión a la que llega la jauría es muy dura. A ver, En muchos de estos lugares, el crimen no fue una fuerza que se impuso por la violencia. Fue una alternativa que una comunidad sintiéndose abandonada por el Estado terminó eligiendo. terminó eligiendo. Es casi un acto democrático perverso. Y bueno, luego se meten en algo que llaman la tecnología del crimen, que suena muy sofisticado, pero en el fondo es su manual de supervivencia. Sí, la idea clave es que no son solo fuerza bruta. Son, y cito, una criatura adaptativa. Dylan enumera sus herramientas clave. Protección institucional, que ya la vimos. Prestigio simbólico, o sea, ser visto como un benefactor. Claro. Diversificación económica. Y la más interesante de todas, la pedagogía. Sí, esa idea de la pedagogía es fascinante. No se refiere a un salón de clases, por supuesto. No, claro. Se refiere a cómo los líderes criminales enseñan con el ejemplo a las nuevas generaciones. Cómo lavar dinero eficientemente. Cómo corromper a un funcionario sin dejar rastro. Cómo construir una base social leal. Es un traspaso de conocimiento operativo. A know-how. Es una escuela de negocios ilegal que funciona. Y esa escuela tiene sucursales globales. El texto hace un recorrido muy interesante. Menciona la Yakuza en Japón o la Cosa Nostra en Italia como modelos clásicos, digamos. Claro, pero luego se sumerge de lleno en las adaptaciones de acá, de Latinoamérica. Y no son copias, eso es lo interesante. Para nada. Cada una tiene su propio sello. El Comando Vermelho en Brasil, que funciona como un microestado en las favelas, cobrando impuestos y proveyendo servicios. O el caso de los Zetas en México. Que es un modelo de negocio totalmente distinto. Ellos no buscaron la discreción, sino que militarizaron el crimen y usaron la violencia extrema como una herramienta de marketing. Viralizando el terror. Viralizando el terror en redes sociales para controlar territorios. Y luego tienes las pandillas en Centroamérica, que son otra cosa. Ofrecen una identidad, una familia, un sentido de pertenencia a jóvenes que no tienen absolutamente nada. Cada modelo responde a una necesidad del entorno. Exacto. También mencionan a Colombia, con la transición del cartel de Cali que privilegió la corrupción silenciosa a la estructura actual del Clan del Golfo, que ya no es un cartel, es un holding transnacional. Con portafolios diversificados. Y finalmente aterriza en Chile, al que no describe como un narcoestado, sino como un país con grietas de corrupción de alto nivel, lo que llaman el descaro con corbata. Lo que une todos estos ejemplos que son tan diferentes entre sí es una sola idea. El crimen aprende y se adapta mucho más rápido que el Estado, mucho más. Mientras las instituciones siguen usando un lenguaje y procedimientos de los 90, estas organizaciones ya operan en la dark web, usan criptomonedas y su estructura ya no es una pirámide. No, ya no es jerárquica. Son enjambres, como dice el texto. Redes flexibles, descentralizadas, increíblemente resilientes. Y si esa es la realidad, la conclusión es inevitable. El problema ya no es ético, es estructural. Claro. Si el crimen es el que construye las casas, da trabajo y protege al barrio, la represión policial es solo maquillaje sobre una herida profunda. Finalmente el capítulo nos lanza de cabeza un dilema ético, y lo hace con una metáfora brillante. Aparece una plaga de ratones en el granero de la finca. Y la solución inmediata es comprar raticida. Y entonces Pancho, como siempre, hace la pregunta incómoda. ¿Desde cuándo matamos para administrar orden? Uf, qué pregunta. La discusión que se genera en la jauría es un espejo de la tensión que vive toda la sociedad. Es un espejo perfecto, porque el debate ya no es sobre los ratones. Es, como dice el texto, sobre el tipo de orden que estamos dispuestos a sostener con excusas. Exacto. Es válido usar la mano dura, la violencia estatal, la excepción a la regla para controlar el problema, sin ofrecer ninguna alternativa real a la gente. Y el argumento del libro es que no. Que no. Que esa represión, sin una propuesta de desarrollo, de justicia, de inclusión, lo único que genera es más resentimiento. Y ese resentimiento, cuando se organiza, se convierte en la próxima generación del crimen. Claro, el crimen no es solo el enemigo externo, es también un reflejo de nuestras propias fallas, de nuestras contradicciones como sociedad. Totalmente. Pero el capítulo, y esto me gustó, no termina en la resignación o el cinismo. Propone un camino, aunque deja claro que no es ni fácil ni rápido.
Habla de aprender a convivir sin convertirnos en lo que combatimos. ¿Qué es el gran desafío? ¿Cómo luchas contra un monstruo sin adoptar sus métodos? La propuesta del texto es aislar al crimen, quitarle el agua en la que nada. Quitarle su base social. Exacto. Y eso no se logra con más policías o militares en las calles. Se logra quitándole su normalidad. Y eso implica un Estado que funcione, un sistema de justicia que sea creíble, escuelas que ofrezcan futuro, fiscales que sean realmente autónomos y, sobre todo, comunidad. sobre todo, una comunidad organizada que se niegue a aceptar la gobernanza criminal como algo normal. Es en el fondo un llamado a reconstruir un pacto social donde la ley vuelva a ser un refugio y no una amenaza o peor una broma. Sí. La última escena es muy simbólica. Se escucha el sonido de un motor a lo lejos. No se sabe si es la misma camioneta del principio, pero la jauría entiende el mensaje. Claro. La amenaza o la oferta, como decía Pancho, siempre va a estar ahí, latente, mientras el portón, que es la legitimidad del Estado, la confianza de la gente, siga entornado. El crimen no es un evento que ocurre y se acaba. Es una prueba constante a la solidez de nuestras instituciones y de nuestros valores. Y esa camioneta, real o imaginaria, nos recuerda que la seguridad nunca está garantizada. Hay que construirla todos los días. Todos los días. Y ahí lo tenemos. Una disección profunda, casi poética, de un problema que a menudo se simplifica en consignas de mano dura o se reduce a cifras. Sí. Este texto no nos da respuestas fáciles, sino que nos obliga a mirar ese reflejo en el espejo. Un crimen que prospera no solo por su propia fuerza, sino por la debilidad, el abandono y a veces la complicidad de las mismas estructuras que deberían protegernos. Creo que la gran pregunta que nos deja este material no es tanto cómo vamos a derrotar militarmente al crimen, No. sino cómo vamos a recuperar la legitimidad perdida. Si en una comunidad el crimen se convierte en una alternativa viable, a veces incluso preferida por su eficacia, la batalla ya no es contra una organización delictiva. Va mucho más allá. La batalla es por recuperar la confianza en la idea misma de que es posible vivir en una sociedad justa. Y con ese pensamiento concluimos este análisis. Nos deja con la imagen de esa jauría siempre vigilante en un mundo donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal son cada vez más borrosas y donde la verdadera tarea quizás no es solo aprender a cerrar el portón, sino tener muy claro qué es aquello de valor que realmente queremos proteger dentro de él.